y listo. Bueno, entonces, esta sesión, entonces, lo vamos a dedicar a ahondarnos, a entrar un poquito en ese bosque, a conocerlo un poco más en detalle. El bosque seco, en lo que hemos aprendido hasta ahora, es un bosque muy particular, porque se sale un poco de la definición tradicional de bosque, equivalente como una jungla verde y exuberante. Sin embargo, un bosque seco, como esta fotografía tomada a una montaña cualquiera, en una época de entrando la sequía como ahora, presenta una multiplicidad de colores, de texturas, de arquitectura de sus árboles que lo hace muy característico. Vamos a ver algunas de esas rasgos de este bosque. Como les había contado en clases anteriores, se pueden ver en estas fotografías la diferencia entre un bosque seco tropical en los diferentes momentos del año es muy contrastante. En la parte izquierda podríamos confundirlo con un bosque andino, un bosque nublado, no un bosque húmedo tipo Amazonía o Pacífico, pues los árboles no son tan grandes, pero sí el verdor es significativo. Cuando entra la sequía, el bosque cambia, y ese cambio en lo que visualmente más podemos notar es el cambio de color que obedece a la pérdida de las hojas, ¿sí? Y aún cuando pierde las hojas podemos detallar en esta fotografía de la derecha que el bosque está compuesto por árboles, que son aquellos donde ustedes ven un tronco erecto con una copa. Hay arbustos, que son plantas que tienen más de una ramificación de igual calibre, o sea, no podemos identificar cuál es el tronco. Y en menos proporción, en el bosque seco tenemos también plantas trepadoras, que también les decimos enredaderas, y en menor proporción aún, hierbas, es decir, pastos, grama, y otras plantas que se llaman epífitas, que son aquellas que crecen sobre las ramas de otros árboles, por ejemplo, las orquídeas, las bromelias y otras que sí vemos muy definidas en los bosques más húmedos. El bosque seco tiene muchas definiciones. Si ustedes hacen una búsqueda por bosque seco y contrastan 5 definiciones, van a ver diferencias en la temperatura, en la precipitación, porque estos varían según criterios de los autores, pero la estacionalidad marcada es definitivamente como el rasgo más importante para definir un bosque. Es decir, en este caso estamos hablando de más de 3 meses con una muy baja precipitación, cercana a cero. Existen otras definiciones de bosque seco tropical. Entonces también en otros países se les llama bosque tropical caducifolio, que quiere decir textualmente caduci, ese o caduco, quiere decir caer, con hojas que caen. Bosque tropical deciduo es un término biológico también que indica caída, o estacionalmente deciduo, para ser más preciso. En otras definiciones se incluye la elevación, es decir, los metros sobre el nivel del mar en los que estos bosques están. Los bosques secotropicales normalmente los encontramos de 0 metros sobre el nivel del mar hasta más o menos, usualmente 800, 1000 metros, y unos muy pocos suben más en las montañas. Entonces, estas son las otras definiciones en las cuales ustedes van a encontrar estos bosques, digamos, en general en otros países. Bueno, ahora quiero que concentren su atención un poco en los colores, en estas bandas de colores que están coloreando la forma como se distribuyen los bosques en el mundo, hablando en la gran categoría de bosque. Entonces, ¿qué es un bosque? Antes de comenzar, un bosque es un ecosistema donde al estar presentes vemos que los árboles que la componen están lo suficientemente cerca para generar lo que se llama un dosel. El dosel es la parte superior donde está la copa de los árboles, que genera sombra y se entreteje, pues ellos están lo suficientemente cerca. Ahorita vamos a ver unas fotografías que me dan mejor. Entonces, si miramos de norte a sur,
la primera franja verde oscuro es el bosque de coníferas de clima frío, que al estar cerca al polo norte, pues tienen unas condiciones estacionales muy fuertes, unos inviernos muy marcados, y las plantas que viven allí están adaptadas a estar bajo cero por mucho tiempo, y en términos de diversidad, o sea, el número de especies es muchísimo más baja, y lo que tenemos son grandes extensiones de bosque, o teníamos, pero de pocas especies. El ejemplo, no sé si pueden imaginarse alguna referencia, fotografías o incluso en películas donde se ven estos bosques muy altos, pero todos los árboles son muy parecidos en sus troncos, son pinos, son cebollas, etc. Luego viene bajando un poco una franja verde clara, que son unos bosques que ya entran en lo llamado clima templado, entonces todavía hay estaciones, no son tan severas en términos de calor del verano y el frío del invierno, y la diversidad aumenta un poquito más. Cuando ya llegamos al centro, en rojo, ustedes ven que en la zona de la península de Baja California, parte de Centroamérica, la parte mediterránea de Europa, es decir, el sur de España, Italia, Grecia, las zonas que asociamos con el clima mediterráneo, y luego saltando un poco la península de India, en África, esta gran extensión de bosque color rojo-naranja, bosque seco también, así como alrededor de Australia, y en Sudamérica llama un poco la atención que este rojo lo vemos es más hacia Brasil y el sur de Sudamérica. Y pues la pregunta es, bueno, ¿y dónde están los bosques secos de Colombia? Bueno, lo que pasa es que la, la fragmentación de nuestros bosques es tal que no alcanza a formar una manchita visible, digamos, por lo menos en este mapa que es de la FAO de 1976. Sin embargo, ahorita vamos a ver un mapa ya en Colombia donde vamos a ver la ubicación. Entonces, al estar en los trópicos, pues tenemos radiación solar constante, sí hay estacionalidades, porque lo acabé de decir hace un momento, pero no hay 4 estaciones marcadas, digamos, tan contrastantes. Aquí les muestro, por ejemplo, un ecosistema seco que no alcanza a clasificar como un bosque seco tropical, por las razones que les contaba antes. No tenemos un bosque cerrado, no hay un dosel, una sombra, y tenemos más bien árboles y arbustos distribuidos de manera, digamos, amplia, y porciones donde el suelo está desnudo, está solamente la roca expuesta, y también estos cactus que toleran altas temperaturas. En este mismo país, en Brasil, encontramos, esto es un bosque seco, mírenlo, el estado de sequía que tiene, y lo difícil que debe ser sobrevivir allí. Sin embargo, pues este es un ecosistema, así como lo ven, está vivo. En la manera de verificarlo es verlo cuando llueve en Minas Gerais. Estos son otros bosques que también se consideran secos, aunque no, digamos que en esta fotografía vemos una muy alta fragmentación. Ustedes ven que están las laderas de las montañas como moteaditas con arbustos y algunos arbolitos. Tal vez estas montañas fueron sujetas a mucha degradación, en parte pues por nosotros los humanos. Pueden ver algunas cavidades donde se está presentando erosión, ¿sí? Las áreas están, digamos, con el suelo perdiéndose, con derrumbes, pues al no haber árboles, el suelo se, digamos, queda totalmente expuesto y se puede como desmoronar como si fueran montañas de arena. Este es un bosquecito que, si ustedes ven también, podemos ver, no alcanza grandes alturas, no vemos árboles muy altos, y lo podríamos llamar un bosque achaparrado. Entonces, cuando las condiciones ambientales son muy duras, los organismos en general no alcanzan grandes dimensiones porque la limitante de agua, que es tan importante, pues impide el desarrollo de mayores tamaños.
Este es un bosque seco en un valle, en el sur de Sudamérica. Un valle, recordemos la definición de un valle, es una zona por donde pasa un río entre montañas y al pasar forma unas zonas planas. Entonces aquí estamos viendo el paso del río Pampas y bosques secos a ambos flancos con, como les contaba, árboles, arbustos y estos cactus. Esta es una fotografía de un bosque seco en La Guajira. No sé si han tenido la oportunidad de pasar por allí, de ver un paisaje guajiro, donde aquí de protagonistas tenemos un cactus columnar de bastante edad. Adelante está un trupillo, que es un árbol emblemático de La Guajira, muy importante para la supervivencia de las comunidades de allí. Y los cactus tipo nopal, que son los que parecen Mickey Mouse con orejitas, que son los que logran sobrevivir en estas condiciones. Contrastando con este en La Guajira, aquí hay un bosque seco en el Atlántico, muy cerca de acá, en Piojó, en un momento en el que está reverdecido. Y bueno, acá quiero destacar un poco que en esta fotografía, en primer plano, tenemos un cultivo de maíz y luego si vemos una capa como de árboles un poco más heterogéneos, al final se ve una planicie. Esta es una reserva que fue declarada hace muy poco. Atlántico no tenía ninguna zona protegida. Nosotros no tenemos parques nacionales naturales. Lo más cercano que tenemos es la isla Parque Salamanca, pero esta, digamos, no es el ecosistema que más prepondera y es el manglar. En el Atlántico hace poco se declararon 2 reservas, esta es una de ellas, y digamos que el proceso fue identificar una zona donde había un poquito de bosque en un estado de mediana conservación, pero donde ya había, digamos, predios privados de campesinos y de personas que llevaban mucho tiempo allí, y por definición un parque natural no debe tener habitantes, con algunas excepciones, porque hay parques naturales que tienen comunidades indígenas, pero en este caso se llama una reserva, que es un territorio que tiene personas viviendo allí, pero estas personas han hecho unos compromisos de dejar parte de sus propiedades sin eliminar el bosque con el propósito de conservar. Y se permiten en algunas partes hacer cultivos, ¿no? Pues porque a los habitantes de estos lugares hay que permitirles su subsistencia. Entonces, este es el ejemplo, es por ejemplo uno de los lugares a los que podríamos ir potencialmente, aquí nomás en cerquita. Bueno, voy a pasar entonces de mostrarles el ecosistema a mostrarles algunos de sus protagonistas. Algunos de sus protagonistas son estas plantas, estos árboles. Voy a comenzar por la familia de las leguminosas, las fabáceas. Las leguminosas son una de las familias con mayor número de especies en el mundo, son miles de especies, son difíciles de identificar, pero como familias sí las podemos ubicar un poco por el fruto. Ya vamos a ver unos ejemplos. Para ubicarlos un poquito, miren este trupillo del que les hablaba ahorita, ¿sí? Es, digamos, cuando uno entrena el poder de observación, ve que los trupillos tienen una copa con forma de sombrilla, alargada, tienen unas hojitas pequeñas y divididas en hojitas aún más pequeñas, y una característica de las leguminosas es que su fruto tiene cubiertas las semillas en una estructura alargada que se llama una vaina. Entonces, las vainas, que son los frutos de las leguminosas, como este trupillo, también le menciono varias especies económicamente importantes, como está aquí el frijol, la soya, la arveja, pero también los garbanzos, el maní, el tamarindo, la guama, el dividivi, el orejero, y muchas otras especies que son muy importantes para nuestra alimentación, por ejemplo. Este es un fruto de orejero, entonces este es el mismo fruto, que es una vaina, es el nombre botánico,
Cumple con la definición, que es una estructura seca que recubre las semillas. Este árbol se llama orejero, ya podrán deducir por qué. Este fruto es incluso más grande que pues, el tamaño de una oreja humana. Y los orejeros en este momento están produciendo frutos que están madurando y coincide con la Semana Santa la cosecha de estos frutos, y en los pueblos del Caribe se puede probar. En Barranquilla se logra a veces conseguir el dulce de orejero, que tiene un sabor muy fuerte, pero pues es muy rico. Y es muy difícil de preparar porque estas semillas tienen solo una pequeñita cubierta, que es la que se usa, una pulpa muy, muy escasa, y con ella se prepara el dulce de orejero. Entonces, si tienen la oportunidad de probarlo, estarían probando un fruto nativo del bosque seco, eh, digamos, muy auténtico nuestro. Bueno, dentro de las leguminosas, entonces aquí les muestro otros dos ejemplos. Esto también es un fruto en vaina, pero digamos cambia su tamaño, su textura, pero conceptualmente es lo mismo, es una cubierta seca que protege las semillas. Este fruto puede abrirse al madurar o quedar cerrado para cumplir su dispersión. Este es el dividivi también, lo pueden ver, digamos, se podría confundir un poquito con el toquillo, pero fíjense que la copa no es aplanada, sino tiene forma como de honguito. Así poco a poco vamos a desarrollar la observación para distinguir las especies. Bueno, ahora pasamos a otra familia que también es muy importante para los bosques secos, y este es el ejemplo emblemático nuestro en la universidad, el roble amarillo. El roble amarillo se distingue de otros árboles con flores amarillas porque este amarillo es encendido, es como un amarillo fosforescente, muy bonito, y a mí me gusta comparar el florecimiento de estos robles, de las ceibas, del matarratón y otras especies en esta época del año como una pequeña primavera. ¿Sí? Es un momento donde el bosque, antes de entrar en su dormancia, en su adormecimiento, bota o hace toda su apuesta por florecer y fructificar para dejar las semillas en el suelo. Entonces, este es uno de los procesos de los que les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, recuerden el roble amarillo. Bueno, sigue otra familia muy interesante. Las rubiáceas, a las rubiáceas pertenece el café, por ejemplo. Entonces, las rubiáceas son una familia de plantas que crecen en muchos ecosistemas distintos. Las rubiáceas del bosque seco, digamos, las podemos distinguir, que en estas fotografías no se ve muy bien, porque sus hojas se llaman opuestas, es decir, hay una hoja en el tallo y una hoja enfrentada a la otra. Cuando hagamos la salida de campo vamos a buscar hojas de este tipo. Y este se los presento porque es un fruto muy útil. Esta jagua, el fruto que ven ustedes a la derecha, este fruto los indígenas lo utilizaban haciéndole unos pequeños cortes al fruto, y el fruto bota un líquido transparente que tiñe. Entonces los indígenas usaban con un palito, se hacían figuras en la piel y con él se marcaban el rostro y el cuerpo para adornarlo. Y también parece que esta cubierta que le da la piel tiene propiedades de protección contra el sol. Entonces es un fruto útil y muy interesante. Si ustedes alguna vez quieren hacerse un tatuaje provisional y ver si funciona, podrían hacerse uno con el líquido de este fruto y les duraría algunas semanas. Bueno, la siguiente familia también muy importante, que es, digamos, uno de mis objetivos, que aprendan a reconocer ya de aquí en adelante, son las ceibas. Y las ceibas, tengo tantos nombres ahí abajo: ceiba, ceiba bonga, bonga, bonga bruja, porque en diferentes regiones de América recibe diferentes nombres. Sin embargo, ceiba es el más ampliamente conocido. En México, una ceiba también es esta especie, ceiba pentandra,
Y una cosa curiosa de las ceibas de esta especie es que también hay ceiba pentandra en los bosques húmedos. La única diferencia, la pequeña diferencia, es que una ceiba pentandra, por ejemplo, en el Amazonas puede alcanzar 50 o 60 metros, mientras que nuestras ceibas, que aún siguen siendo árboles muy grandes, como ven en la foto, se llama un árbol emergente porque él sobresale por encima de los demás árboles, de nuevo con la limitante del agua, pues no alcanzan su máxima altura. Ok, este es el mapa que ya les había presentado anteriormente, donde podemos ver en esas manchitas verdes cómo está el bosque seco en este momento. Entonces, pues hemos perdido millones de hectáreas, tenemos muchísimo menos que 1 millón, teníamos casi 9 millones de hectáreas, y ustedes ven que entonces esos pequeños fragmentos, o llamamos nosotros parches de bosque, están se están volviendo cada vez más pequeños, y ese deterioro en tamaño es muy grave porque así los animales que viven en estos diferentes parches no pueden pasar de uno al otro, porque en la mitad ocurren otros fenómenos, ¿sí? Hay mucha ganadería, hay mucha agricultura y ya se van aislando, se van volviendo cada vez más pequeños. De resaltar que a pesar de todo esto, no, en el Caribe colombiano, donde aún quedan más extensiones de bosques secos, si las contamos, proporcionalmente tenemos la mayor cantidad de bosques secos. Entonces, también como les contaba, el bosque seco es un ecosistema frágil que al ser frágil, si le aumentamos sus presiones, puede tornarse fácilmente en un desierto. Entonces, por eso es súper importante no solamente conservar el que queda, sino procurar ampliar el área de estos bosques como un amortiguador de la sequía. Pues de la mano de la sequía vienen muchos problemas también para las comunidades que están allí. Bueno, entonces de esto les salió un poco anteriormente, entonces voy a pasar un poquito más rápido. Entonces tenemos un ecosistema identificado por el país hace menos de 10 años como uno de los más amenazados, un ecosistema al que le estamos prestando un poco más de atención, de pronto no tanto como la merece en tener los recursos para actuar sobre ellos, pero sí investigativamente en que le estamos, digamos, poniendo un poquito más de atención comparado con los bosques húmedos, se están haciendo más trabajos de grado, etc. Y pues poco a poco también dando a conocer este bosque podemos pues resaltar su importancia y tratar de conservarlo al máximo. Estas son algunas de las actividades que les comenté anteriormente, pues inciden muchísimo en la pérdida de área de bosque seco, la ganadería, la tala del bosque, bien sea para aprovechar la madera, para quemar la madera y generar carbón, para hacer procesos de minería que requieren quitar el bosque para poder acceder al suelo, los cultivos extensos de una sola especie, como el que ven a la derecha, son procesos donde se va eliminando el bosque. Si ustedes ven en la fotografía de la derecha, hay un cultivo que tiene más edad que el que está al fondo, y atrás está el bosque. Entonces, ¿qué sucedió aquí? En el primer plano ustedes ven un cultivo que, digamos, puede ser, como dice que es maíz, cultivo de maíz que te puede dar algunas cosechas al punto donde ya el suelo no rinde. Entonces, lo que se hace es se tumba lo que hay al fondo para poner otro cultivo que va a dar cosecha por algún tiempo, y cuando deja de hacerlo, entonces se procede a tumbar el bosque que está en el fondo por pedazos, y así poquito a poquito se va destruyendo. Entonces, y también muy importante tener en cuenta que en paisajes como estos, de La Guajira, las cabras no son animales nativos, las cabras fueron introducidas en la conquista,
y ahora hacen parte de la cultura, pero como todo, cuando tenemos una alta población de un animal herbívoro, pues podemos poner en peligro la vegetación y de vuelta no tener vegetación pues va a impactar y va a afectar drásticamente a estos animales y a las personas que los tienen. Bueno, en los bosques secos en Colombia se consideran altamente diversos, a pesar de las condiciones, las plantas y los animales que logran o que están adaptados para sobrevivir allí, tienen unos números importantes. Hablar de de que hemos identificado 2.600 especies de plantas es realmente un número alto. Cada una es el producto de millones de años de evolución y tienen la capacidad de vivir en estas condiciones. Ahora, cuando un bosque se empieza a deteriorar, rápidamente empieza a perder su diversidad, su número de especies. Y cuando un bosque ya llega a un punto donde está muy deteriorado, su diversidad tal vez no logre recuperarse, porque ya no hay árboles que producen las semillas, ya no llegan semillas de otros lugares, ya no están las aves o los mamíferos que dispersan las semillas, entonces todo se vuelve como una bola de nieve. Bueno, ahora quiero contarles algo que vamos a retomar más adelante, y es un concepto nuevo para hablar en temas de conservación, y es el de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos, por definición, sería, pensemos un poco, si queremos, si somos los dueños de un terreno, de una finca, tenemos un bosque y no tenemos muy claro qué hacer con este bosque. Podemos tener una empatía y afinidad hacia él y apreciarlo. Y decir, bueno, no, este bosque es muy valioso, yo no lo pienso tocar. Desafortunadamente, incluso personas muy amantes de la naturaleza, si tienen un terreno y tienen necesidades básicas que cubrir, lo primero que llega a su mente es, bueno, puedo vender la madera, acto seguido puedo poner un cultivo y o poner unas vacas o unos animales a crecer aquí, porque con esto genero sustento. Eh, lo que hace el estudio o conocer los servicios ecosistémicos es darle a las personas, bien sea el dueño de una finca, una persona que toma decisiones en el ámbito político, o una empresa, o una corporación que defiende los territorios, es cuál es el valor más cercano, ya numéricamente, hablando de dinero, que tiene un elemento de un ecosistema. Entonces podemos ponerle un precio, como diciendo de manera ya un poco grosera, ponerle un precio al bosque o al ecosistema para poder comparar si es mejor a largo plazo conservar o a corto plazo aprovechar y explotar, pero conociendo muy bien que la recuperación del ecosistema pues, es realmente lenta. Entonces, se idearon diferentes tipos de servicios ecosistemas del bosque, de los ecosistemas en general. Y por ejemplo, aquí los más destacados de un bosque seco es que los bosques secos, igual que todos los bosques, regulan el agua y retienen el suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto o escuchado de los páramos, que son las fuentes de agua, son los acueductos de muchos municipios en las montañas. Cuando en un páramo se elimina la vegetación, el agua deja de correr, no porque deje de llover, sino porque el agua que cae es retenida por las plantas y liberada de manera muy, digamos, constante en el tiempo, y garantiza que el agua siempre va a estar presente y que esa roca sobre la que se forma el suelo y están las plantas se va a mantener así. Otro fenómeno así similar que les puedo relacionar, hace unos años hubo un desastre natural en el Putumayo de unos deslizamientos de tierra que cayeron en unos barrios y
luego al comparar y ver qué fue lo que pasó, se dieron cuenta que donde ocurrieron las tragedias, donde quedaron sepultadas las personas, fue en zonas donde esa montaña ya no tenía árboles ni arbustos, por lo tanto, fue muy fácil que se llenaran de agua y corrieran y causaran un desastre. Algunas zonas de esa misma población, creo que fue Mocoa, sí tenían bosque y todo era exactamente igual, pero a esta población no le sucedió nada trágico porque el bosque retuvo todo el agua que estaba cayendo. Entonces, eso es un servicio que está prestando el bosque a las personas. Y no estamos hablando como de lo más obvio, que es que un bosque nos da alimento, alimento a la fauna, u otros servicios que son un poco más difíciles de, digamos, de costear o de ponerles un valor, como el valor estético. El valor estético que tiene una montaña verde llena de vegetación comparado con una montaña que es una roca que se está erosionando. Todos estos conceptos de servicios sirven para tomar decisiones. Y entonces estos serían los servicios ecosistémicos, algunos de los del bosque seco. Bueno, aquí no me acuerdo, muchachos, si ustedes ya escucharon la canción del bosque seco. Lo miramos ahora al final de la clase para ver si o no vale muchísimo la pena. Bueno, les voy a contar sobre las adaptaciones. Y para hablar de las adaptaciones, vamos a hacerlo a través como de los ejemplos específicos. En los ejemplos específicos vamos a hablar qué pasa primero con las plantas. Y por un momento quiero pedirles que traten de identificarse con lo que vive una planta en su día a día. Una planta que comienza como una semilla que germina en el lugar donde caiga porque un animal la depositó allí, porque el viento la transportó hasta allí o fue el agua. Donde ella logra germinar, ahí se queda, ¿sí? Ahí se convierte en un árbol si tiene la suerte de hacerlo y todo lo que le suceda. Imagínense si todo lo que nos sucediera a nosotros nos sucediera sin poder movernos, cambiar de lugar. Entonces, en ese lugar se debe alimentar, en ese lugar debe hacer su fotosíntesis, en ese lugar debe defenderse de los depredadores, que pueden ser los herbívoros que se quieren comer las hojas o los hongos que quieren crecer y enfermar la planta, los virus también, las bacterias, todo sucede allí. Ahí mismo donde están parados estos árboles deben procurar reproducirse para que haya una siguiente generación de árboles. Entonces, las adaptaciones, las que les voy a hablar, pues apuntan a la supervivencia y aquí tengo que traer obligatoriamente el concepto de la evolución, porque las adaptaciones son un proceso evolutivo. ¿A qué me refiero? A que la evolución es, en la definición más sencilla, es un cambio que deja una descendencia. ¿Qué quiere decir? Un organismo nace, bueno, es un árbol, una planta, nace, germina, se vuelve un árbol, pero si por alguna razón no logra producir semillas que hagan una siguiente generación, los genes que contiene esa planta, digamos, terminan ahí. Es como cuando en un laberinto uno se topa con una pared y ya no hay salida. Entonces, todas las plantas que vemos ahora, todos los animales, incluyéndonos nosotros, que estamos vivos, es gracias a que hacia atrás todas las generaciones lograron no solamente sobrevivir, sino reproducirse. Y gracias a eso, pues estamos acá. En el caso nuestro, a nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada de lo que vemos en este momento con el entorno que nos rodea ha sido así siempre. La Tierra, el sistema solar, el universo, todo está en constante cambio. Y ese constante cambio es, piénsenlo como, son como unos filtros o unas exigencias que hacen que no todos los organismos puedan sobrevivir. Solo algunos
que son los más aptos. La palabra apto, que también es muy importante en evolución, y es cuáles de ellos son los que tienen mejores capacidades para en este presente lograr tener una generación siguiente. Entonces, lo que nosotros vemos al mirar un bosque seco son los casos de éxito, lo que sí está funcionando en este momento. Y digamos algunos de los ejemplos, aquí por ejemplo ustedes ven, no sé si ya se dieron cuenta que tenemos 3 troncos con unas formas extrañas, con unas estructuras ahí como diferentes y unos colores llamativos. Bueno, entonces la mayoría de las especies de los bosques secos necesitan adaptarse a la sequía. Es el requisito fundamental. Yo puedo traer un árbol de una zona húmeda, plantarla en este bosque y el árbol no lo logra porque está adaptado a otras condiciones de agua. Estas especies ya están adaptadas. Ellas se ajustan al, digamos, al presupuesto de agua, que si en una época no hay suficiente, ellas hacen lo necesario para disminuir su consumo, ¿sí? Hacer un ahorro del agua. Una estrategia muy común es perder las hojas. Al perder las hojas yo tengo que alimentar menos parte del mismo organismo, pero ¿qué pasa con la fotosíntesis que sucede en las hojas? ¿Será que puedo dejar de hacer fotosíntesis o qué más puede suceder? Entonces, lo que sucede con muchas de estas plantas, y aquí hablando un poco de el nivel de la estructura de la planta, les presento aquí un corte. Este es un corte de una hoja. La hoja fue cortada en forma transversal, como si tuvieran una hoja de lechuga, y la fueran a cortar muy finita en tiritas, y viéramos una tirita al microscopio. Entonces vemos dos capas verdes arriba y abajo, la epidermis. En la parte inferior, donde ven unas flechas, hay unos huequitos. Esos huequitos se llaman estomas, y es el lugar donde la hoja se abre al resto del ambiente para que entre los componentes del aire, que aquí en resumen es CO2 y oxígeno, que son los que más intervienen en la fotosíntesis. Si una hoja tiene pensemos, sus ventanitas abiertas, lo que suceda dentro de la hoja va a estar conectado con el medio ambiente. Si las ventanitas están abiertas y está haciendo muchísimo sol, mucho calor, el agua que yo tengo dentro de la hoja se va a empezar a perder, o sea, se va a deshidratar. La solución de estas plantas es, si tienen sus hojas, cerrar sus estomas, cerrar sus ventanas para que no haya tanto intercambio, tanta evaporación. Claro, esto viene a un costo. Si cierro las ventanitas, ya no puedo hacer fotosíntesis. Entonces, hay un conflicto o hay un dilema entre abrir o cerrar los estomas, porque si los abro puedo hacer fotosíntesis, pero también me deshidrato. Entonces, las plantas vienen con diferentes estrategias, como las horas en las que abren y cierran sus estomas, el lugar donde tienen sus estomas. Fíjense que tener los estomas debajo de la hoja los protege más de la evaporación que si tuvieran los estomas encima. Y ya a nivel, digamos, bioquímico, la manera como producen su alimento depende de cuánto necesite alimentar en ese momento, porque pues si yo voy a perder hojas necesito alimentarme. Pero entonces, volviendo al tema de la fotosíntesis, lo que sucede en algunas de estas especies que ya les mostré, esta es una ceiba, la ceiba barrigona, el tronco tiene las células que hacen la fotosíntesis también, es decir, es como si le pasamos la tarea al tronco mientras las hojas no están. Entonces el tronco es el que se está encargando de recibir los rayos solares y de hacer la fotosíntesis para nutrir. Entonces esta es una adaptación, digamos, típica de un bosque seco tropical. Aquí tenemos otros dos ejemplos. En la izquierda hay una bursera. Aquí en la costa le dicen más indio desnudo o resbalamono, porque la corteza es muy lisa y tiene estas pequeñas hojitas que parecen papel mantequilla,
que permiten el paso de la luz del sol. Entonces, tiene una corteza que la protege el tronco, pero deja pasar el sol para que pueda hacer su función de fotosíntesis. Y al lado derecho, aquí realmente no, lo verde que ustedes ven ahí son unos líquenes, que son unos organismos compuestos de algas, hongo, una asociación de un hongo y una alga, que crece sobre el tronco, pero aquí de lo que les quiero hablar es de estas pequeñas aguijones, como púas que tiene la superficie del árbol. Las vemos mejor acá, en esta ceiba pentandra, donde en el término botánico hablamos de que el tronco está armado. El tronco tiene unas estructuras adaptadas, que son la adaptación a repeler o evitar que se suban a sus hojas, que se suban a su tronco y ramas los animales que consumen las hojas. Entonces, imagínense que tal vez a un animal que se quiera subir por allí le queda un poco más difícil subir porque están estas púas. Entonces, aquí hay una ceiba que tiene las dos características, un tronco armado y un tronco verde que hace fotosíntesis. Hay una adaptación más que no les mencioné y son las reservas de agua. Cuando vemos árboles que son así, gorditos, barrigoncitos, estos también porque tienen tejidos que acumulan el agua, la reservan y la tienen para usarla en las épocas más secas. Entonces, todas estas que les he estado contando son las adaptaciones. Otra adaptación en el tiempo tiene que ver con cuándo los árboles pueden o deben, o es más estratégico, reproducirse. Entonces, como el año es tan diferente, como en épocas tan distintas, no es lo mismo producir las flores en un mes que en el otro. Los eventos de floración, como dice acá, están sincronizados con las temporadas. Entonces, a veces están acoplados con la necesidad de que llegue un poco de agua, y con esa agua es como una señal del medio ambiente para que produzcan flores, que rápidamente se vuelven frutos y botan semillas. Otras plantas, cuando empieza la sequía, cuando uno dice que entra la sequía, que deja de llover y las temperaturas suben, pueden sentir o percibir que el entorno ha cambiado de esta manera y comienzan a florecer, como está pasando ahorita con el roble morado, por ejemplo, y en breve van a ver que esos frutos se vuelven unas semillas aladas muy bonitas. Te los voy a mostrar. Entonces, la floración, o sea, la reproducción, tiene que estar sincronizada con las condiciones del medio ambiente. Y entonces nos queda también, digamos, otra pregunta que tiene que ver con, bueno, los animales herbívoros, pues cómo hacen cuando no hay hojas, si viven de comer hojas, ¿qué pasa con ellos? Entonces, los animales los podríamos dividir en dos tipos. Hay animales que se pueden mover grandes distancias y van migrando a medida que el ambiente se va poniendo un poco más complejo, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, aves que migran del norte al sur cuando el norte está muy frío, que son estas migratorias que nosotros recibimos en la costa Caribe, pasan una temporada acá, se reproducen y luego retornan. No todos los animales hacen esto, algunos no viajan grandes distancias y deben o cambiar su dieta o cambiar la manera como su cuerpo funciona para adaptarse, de nuevo la palabra, para no morir mientras las condiciones son muy difíciles. Entonces, de nuevo, hay una sincronización con el ambiente, que también a la vez está sincronizado con el alimento de cada uno de ellos. Entonces, si tenemos, digamos, estas avispas que consumen néctar de flores, ellas acomodan su ciclo de vida para estar en los estadios de huevo, de larva y de pupa, cuando no necesiten estar buscando el alimento. Los ratones, por ejemplo, que se alimentan de semillas, o se alimentan de hojas, o se alimentan de insectos,
también se acomodan y se sincronizan con las plantas. Y por ejemplo los anfibios, que dependen definitivamente del agua para cumplir su ciclo de vida, solamente los podemos ver cuando hay agua. Y cuando el agua va a empezar a escasear, ellos pueden poner sus huevos en zonas cubiertas, bajo tierra, para soportar la temporada de sequía. Como les decía, entonces, si nosotros vamos y entramos a un bosque seco en la época seca, no vamos a ver mucha vida, entre comillas, porque la vida allí está como en pausa, está a la espera de que se reactive todo con las lluvias. Pero el bosque sí está conteniendo muchos animales, es cuestión de observar con cuidado y nos vamos a dar cuenta que hay muchos habitantes. Un ejemplo bonito son los caracoles. A veces uno solamente nota que hay caracoles en el bosque porque ve los caparazones vacíos, pero ellos, por ejemplo, cuando entra la época seca, se agrupan, se unen y se pegan con ese mucílago, como con esa baba espesa que tienen, y ese mucílago es un líquido grueso que evita que el sol los seque, los deshidrate. Entonces, en esta foto hay digamos, un grupo de ellos pegaditos, hibernando, también se llama un letargo, un momento donde su metabolismo es bajo, no comen mucho, no consumen mucha energía y ahí aguantan hasta que las condiciones son de nuevo favorables. Les conté pues ya lo que sucede también con los anfibios, con algunos reptiles. Ellos tienen la capacidad de modificar su metabolismo de modo que no necesiten estarse alimentando tan seguido y puedan soportar un poco no solamente la falta de alimentos, sino las altas temperaturas. Y hablando de temperaturas, pues hay otras estrategias que son del día a día, es decir, si las condiciones ambientales en el día están muy difíciles, pues vamos a trabajar o a alimentarnos en la noche, donde es más fresco, donde tal vez están saliendo también algunos insectos, y ese es el caso de, por ejemplo, algunos murciélagos que ya hicieron el cambio, son animales nocturnos, y hay murciélagos que comen insectos, hay murciélagos que se alimentan solo de néctar o solo de polen o de frutos, o hay unos que son omnívoros y unos muy poquitos que consumen sangre, que son muy poquitos, como por no estigmatizarlos. Las aves, si ustedes han notado también, entonces tienen su actividad más notoria al amanecer y al atardecer, pues así se exponen menos a perder agua por el sol y digamos les funciona bastante bien. Entonces, si no son migratorios, deben los animales también adaptarse a las condiciones que tienen. Y cuando llegan las lluvias, que es como el fenómeno más bonito y sorprendente, es ser testigo de que todo se despierta. Entonces, muy rápidamente cuando empieza a llover y cuando empieza a suceder, si tal vez llegan algunas aguas en marzo y abril, sería chévere que lo pudieran recordar y ver en las laderas de las montañas, por acá cerca, en Barranquilla, por la Circunvalar, por la universidad, en los parques, que sí se siente un reverdecimiento y una aparición de animales. Hay temporadas donde uno de repente ve muchas mariposas, por ejemplo, o suenan grillos o chicharras, y tiene que ver con eso, porque el bosque se ha despertado gracias a que llegó el agua. Y hay temporadas de cría donde también nos podemos dar cuenta que de repente se observan animales que antes no veíamos tanto, o vemos más polluelos, o si tenemos más suerte y vivimos en una zona más resguardada, se pueden ver mamíferos por ahí, por el bosquecillo. Bueno, voy perfecto de tiempo, entonces les voy a hablar de la actividad que vamos a desarrollar ahorita en la segunda fase, que tiene que ver con este video.
Este video es una grabación de un habitante de, de una comunidad en el Caribe colombiano que habla desde su vivencia propia sobre lo que yo les acabo de contar, sin digamos, hablar específicamente de teoría evolutiva, ni de ecología, ni de servicios ecosistémicos. Ustedes se van a dar cuenta cómo él percibe su entorno y coincidimos en algunas cosas que son las que yo quiero que trabajen en este taller. Entonces, bueno, para pasar a las instrucciones, voy a dejar de grabar la clase.